Bienvenido una vez más a este tu canal, oh amor de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con un tema especial de la serie Iglesia falsa contra iglesia verdadera, error contra verdad. Pongan la lupa. Luis Toro contra Gustavo Landrón. Vamos a analizar este tema bien interesante y vamos a escuchar cuidadosamente a nuestro hermano Luis Toro que nos va a leer el texto clave que estamos utilizando en esta serie para luego analizar la parte que sigue. Así que escuchemos al hermano Luis Toro. Pastor era adventista, o era evangélico, o era nada. Es Pedro, el jefe de la iglesia, y le voy a mostrar por qué de la iglesia católica. Le voy a mostrar. Entonces observen ustedes que aquí deja un pastor. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea? Pongan cuidado. ¿Para qué la va a pastorear? La que él adquirió con su propia sangre. Él la adquirió con su propia sangre, significa que esa iglesia es importante. Vale oro. Dale. Sé, aquí está. Sé Que después de mi partida de que yo me vaya, se introducirán entre ustedes se van a introducir entre ustedes, lobos voraces sí ya, que no perdonarán al rebaño. ¿para qué Cristo dejó pastor? Para que los lobos no dañen las ovejas. Van a llegar lobos que van a destruir la oveja. ¿Y quiénes serán esos lobos? Vamos a ver si vienen del monte, si son animales. Dale. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Los lobos son hombres. Como los pastores son hombres, los lobos también son hombres. ¿Cómo sabemos que son lobos? Porque enseñan doctrinas falsas. Bien, entonces hemos escuchado al hermano Luis Toro que se ha explayado explicando que si tú quieres saber cuál es la iglesia verdadera, entonces tú, católico que estás escuchando, debes revisar las doctrinas. Las doctrinas son las cosas que la iglesia cree y enseña, los dogmas o como tú le quieras llamar, todas las cosas que una iglesia dice que hace. Hay que revisar a ver si se basa en las sagradas escrituras y revisar la forma en que la hace también, porque a veces no es decir lo que hace, sino cómo lo hace, porque a veces el problema no está en lo que hace, sino en cómo se hace. Entonces, el hermano Luis Toro, sin él darse cuenta, le ha dado a ustedes la herramienta que usted necesita para saber si la iglesia verdadera es la iglesia católica, puesto que muchos católicos se rompen la lengua tratando de demostrar que la iglesia católica es la verdadera porque existió, digamos, un tiempo de las iglesias protestantes. Ellos creen que el protestantismo surgió, es que enseñamos que nació el cristianismo y es un error grande de ellos. Los protestantes no le dieron origen al cristianismo. Los protestantes le dieron continuidad al verdadero cristianismo, que es lo que ellos no comprenden ni entienden. Sin embargo, ellos tienen un origen desde el siglo IV con Constantino, que fue el emperador pagano que después que en el 313 dio el edicto de tolerancia religiosa. Desde el 313 en adelante comenzaron los cristianos, especialmente aquellos que ya estaban cansados de estar corriendo y de estar escondiéndose, a ver una forma de vivir más cómodo y más en paz. Lo único que tuvieron que hacer acuerdos con el emperador para poder mantenerse como parte de la iglesia que el emperador estaba dándole origen, y entonces tuvieron que someterse a todas las cosas que el emperador quiso. Por eso es que aparece en el año 325 el emperador convocando a un concilio, el famoso concilio de Nicea. Es un concilio que fue convocado y dirigido por Constantino, supuestamente mediando en la iglesia, pero es que él era el dirigente. El emperador pagano no tenía derecho de hacer ninguna de esas cosas. Pero este no es el tema tampoco, ni es el tema que estamos analizando, porque hoy vamos a hablar de una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Vamos a hablar acerca de María. Ok, María
la madre de Cristo, y María, la que utiliza la Iglesia Católica hoy en día. Vamos a ver hoy en día si son las mismas personas. Por eso es que aquí dice doctrinas del Logos 2. Pongan la lupa. No le estoy robando su palabra clave al sacerdote, su lema. Lo que estoy es simplemente recordándoselo. Pongan la lupa y abran el oído. Porque vamos a escuchar y vamos a ver y van a escuchar y van a ver aquí en el video las cosas que usted necesita ver para saber si esta doctrina de María es una doctrina de lobo. Ok, todo lo que enseña la Iglesia Católica. No que María no existió, en la Biblia en ninguna parte niega que María haya existido, pero lo que vamos a ver si las cosas que creen la Iglesia Católica la creían los primeros cristianos. Por esa razón tenemos aquí abajo a Judas 1.3, Judas 1.3, ok. Entonces, miren lo que dice en Judas 1.3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense el punto de partida que estamos presentando aquí. Vamos a ver si la idea de María que tiene la Iglesia Católica hoy fue parte de la fe o es parte de la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y cuáles son los santos? Los primeros cristianos. Acuérdense que para usted saber cuáles son las doctrinas verdaderas, usted necesita principalmente saber que tiene la Biblia completa, su doctrina tiene que estar en la Biblia. Ok, número uno. Número dos, su doctrina tiene que estar también en el Nuevo Testamento, que sería la historia de la primera iglesia. El Nuevo Testamento incluye el libro de los 4 evangelios, el libro de Hechos, que el libro de Hechos sería un compendio más preciso de la historia de la iglesia, de la primera iglesia, porque así se llama, libro de Hechos de los Apóstoles. Por consiguiente, sería excelente revisar en el libro de Hechos y luego también en los evangelios. Así es que, hermano que me escucha, amigos católicos, no te sientas mal, aquí no vamos a ofender a nadie. No vamos a tratar de tirar por el suelo al hermano Luis Toro. Simplemente vamos a revisar la Biblia. Y si la Biblia lo tira por el suelo a él, es la Biblia que lo está tirando. Yo no voy a hacer el papel de tirarlo por el suelo, porque no es mi trabajo tirarlo por el suelo. Entonces, Doctrinas del Lobo, parte 2. Y aquí viene la pregunta. ¿Tiene la Iglesia Católica María, la Madre de Cristo, en la misma posición que la tenía la Iglesia del primer siglo? Cuidado, otra vez, pongan la lupa. Ok, amigos, entonces estamos listos. Ya ustedes vieron que en la primera ficha le puse 3 damas católicas ahí con su lupa preparada. Hay una que tiene inclusive la mano en la cintura, como lo hace Luis Toro, porque esa está preparada para que le busquen las citas bíblicas. Yo espero que todos los católicos que estén oyendo hagan lo mismo. Aquí se la presento más cerca, un close-up más cerca. Y estamos viendo otros que están ahí con su lupa preparada. Repito de nuevo, la fe una vez dada a los santos, Judas 1.3, no se le olvide. Dice la Biblia acerca de María, todo lo que dice la Iglesia Católica hoy en día. Pongan la lupa una vez más y abran el oído. Bien, entonces antes de irnos a investigar, la investigación, esto es una investigación, esto no es un tema predicado, ni una discusión, ni nada de eso. Es un tema predicado. Yo aquí sé que los verdaderos católicos, los sinceros, los cristianos sinceros que van a la Iglesia Católica, pero que no tienen deseo de contender ni de pelear, van a poner atención en lo que yo voy a explicar. Y si yo estoy hablando mentira, me van a rechazar. Tienen ese permiso, ok, porque esto es así. Yo no quiero que si usted puede demostrar que yo estoy hablando mentira, usted me sigue escuchando. Pero fíjese cómo es la cosa. Vamos a analizar algo precisamente, objetivamente. El objetivo nuestro es investigar. Bien, entonces dijimos que es algo objetivo, o sea, vamos a hacer un trabajo objetivo. Nuestro objetivo es revisar las siguientes cosas. Por ejemplo, abran el oído, orar a María. Vamos a ver, lo que vamos a investigar es si los primeros cristianos oraban a María. Vamos a buscar eso en alguna, vamos a mostrar las oraciones que han hecho, que le hacen los católicos a María, y vamos a ver si en el primer siglo los primeros cristianos alguna vez cuando hicieron algún culto, alguna reunión,
le oraban a María, o dedicaban tiempo para orarle a María, o llamaban a los hermanos, reunámonos porque ha llegado la oración de María, hay que hacer la oración a la Madre del Señor, a la Madre de Dios. O sea, vamos a ver porque recuérdense que hay doctrinas que están disfrazadas para confundir a los que no estudian, pero vamos a revisar en la Biblia a ver si eso es así. Las oraciones del Rosario y del Ave María, vamos a ver si los primeros cristianos decían, hay que reunirse para que recemos el Rosario y el Ave María. Hay que buscar textos bíblicos que demuestre eso, ¿verdad? Y eso debería hacerlo un católico, pero como a ellos no se le ocurre investigar eso de esa manera, ¿quién puede demostrar con la Biblia que los primeros apóstoles creían, los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, creían que María era abogada, era la abogada que estaba en el cielo? En ninguna parte de la Biblia dice eso. Vuelvo y te digo, es increíble cómo los católicos se dejan engañar tan fácil y no revisan la Biblia. Y esto simplemente es porque no se quieren salvar. Al final van a cumplir con su trayectoria de vida en este planeta y van a perder la oportunidad más grande de la salvación. ¿Por qué? Porque están en un engaño monstruoso, una cosa que mete miedo. Sin embargo, quieren seguir en eso. Entonces, este tema podría ayudar a cualquier católico que sea sincero y que quiera investigar. Si no quiere investigar, lamentablemente no podrá recibir esa ayuda. Este tema no es una cosa del otro mundo, no hay que tener un conocimiento exagerado para decir la cosa que yo estoy diciendo. Simplemente hay que leer la Biblia y leerla y estudiarla sabiendo que tú tienes un objetivo, y es aprender de la Biblia. Y tú vas a descubrir que todo lo que yo he mencionado ahí, en eso que usted está mirando ahora mismo en la pantalla, nada de eso aparece en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en ninguna parte aparece. Sí, la Biblia menciona a María y vamos a hablar de eso un poquito, pero nada, no le atribuyeron a María nada de las cosas que le atribuye la Iglesia Católica hoy día. Católico, pon la lupa y abre los oídos porque vamos a ir a la Biblia. No importa que los católicos te expliquen esto diferente, yo te estoy dando base bíblica para que tú analices. Ok, entonces, obviamente te voy a presentar los textos bíblicos que te van a confirmar la base bíblica. Tenemos aquí vanas repeticiones y el collar que usa la iglesia, los hermanos católicos en el cuello. Y si usted averigua, porque siempre yo he dicho eso, ¿cómo es que si tú te pones un collar, tú no se te ocurre ir a la Biblia a ver quiénes de los cristianos usaron un collar? ¿Quiénes? O sea, ¿puedes tú demostrar eso? Si tú eres un cristiano sincero, cuando tú veas a una gente con collar y sea de tu misma iglesia, el deber tuyo es entonces decirle y preguntarle, hermano, vamos a la Biblia a ver dónde dice que Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, cualquiera de los apóstoles mencionó que se reunían y que Jesús mandó a que se pongan collares y que los apóstoles se pusieron collares. No me diga no porque Jesús le dio autoridad a la iglesia. Bueno, le dio autoridad a la iglesia y esa autoridad se comenzó a desplegar en el año 31, y cuando Juan murió, el último de los apóstoles, ya todas las doctrinas de la Biblia estaban en ella. Tenemos que estar claros en lo que estamos diciendo. La iglesia verdadera tiene que tener una conexión. La iglesia verdadera de hoy día tiene que tener una conexión directa con la iglesia del primer siglo. O sea, en este tiempo, la iglesia verdadera debe tener todas las doctrinas que tenía la iglesia del primer siglo. Y todas las doctrinas tienen que encontrarse desde Génesis hasta Apocalipsis. Durante el tiempo en que se formó el canon bíblico, o sea, toda la historia sagrada, comenzando en Génesis hasta culminar en Apocalipsis, todas las doctrinas se deben encontrar ahí en ese espacio de tiempo. Y si no se encuentran en ese espacio de tiempo, entonces esa iglesia es falsa. Porque para Satanás es muy fácil esperar que pase el tiempo, el primer siglo, cuando ya no había apóstoles, y entonces formar una iglesia o comenzar a formar doctrinas para introducirla dentro de la iglesia, que eso es básicamente lo que hizo la iglesia católica después del siglo I, que comenzó a fraguarse, y en el siglo IV ya comenzó a formarse esta monstruosidad religiosa que tiene muchísimas doctrinas que todavía en el 1950 estaban ellos haciendo dogmas, o sea, creando doctrinas como la de la Asunción de María y la coronación de María. Eso ningún discípulo creyó absolutamente ninguna cosa de esa, ni supo siquiera que Satanás iba a inventar una teoría así. Así es que
si tú eres un cristiano sincero, debes comprender que todas las creencias deben estar en el primer siglo, se deben encontrar todas, desde que Jesús fundó la iglesia hasta que murió el último de los apóstoles. Ya lo que venga de ahí para allá es invento. Así que eso de concilio, de padre de la iglesia, de doctores de la iglesia, de magisterio de la iglesia, de papado, eso es mentira. Todo eso es cero, tiene cero valor cuando se compara con las escrituras. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Pablo, hablando del mismo tema, le dijo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea enteramente preparado para todo tipo de buena obra. Entonces, lo que estamos diciendo es que si los primeros discípulos, la primera iglesia, no le oraba a María, ni tampoco inventaron el collar que usa la iglesia como rosario, el collar que le llaman el rosario, ni aparece en la Biblia en ninguna parte los apóstoles mandando a que compraran rosario o que fabricaran rosario para que los hermanos se pusieran y a la hora de los cultos tuvieran su rosario puesto. Automáticamente tú tienes que ser inteligente y saber que es un invento que no es bíblico, que inventó la Iglesia Católica. Así que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con la Biblia. Abre bien los oídos, porque vas a aprender muchas cosas que te van a sorprender. Entonces, vuelvo y digo, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. María supuestamente creen los católicos que no cometió pecado, y han inventado una doctrina que no es bíblica, porque en la Biblia no dice en ninguna parte que los discípulos pensaron eso de María. Nunca dice la Biblia que ellos decían que María no era pecadora, que María era diferente. Al contrario, María reconoce que ella necesitaba un Salvador, porque le llama a Dios mi Salvador, y esa cita la vamos a leer por ahí, que está por ahí adelante. O sea, María era una pecadora, porque la Biblia dice que todo el que ha nacido en este mundo es pecador. Yo estoy haciendo el comentario solamente, pero vamos a ir a la Biblia y vamos a retomar cada comentario que he hecho. La doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que Jesús nació y ella siguió siendo virgen por toda la eternidad, seguirá siendo virgen. Eso también es falso, porque la Biblia dice que María conoció, o sea, que tuvo relación con su marido. Las letanías de la Virgen Bendita, que son una forma de rezos, cuando los discípulos dijeron que había que reunirse para hacer las letanías de María. Ningún católico ha podido demostrar eso. No, inventan citas, pero ellos le usan esa cita al que no se sabe defender y que no sabe ponerlo a razonar. Mejor dicho, ninguno la puede defender, pero lo que quise decir es que no se atreven a defenderla porque no entienden. Y los que entienden no la pueden defender, pero se aferran a ella de una forma extraña, sin poderla defender, porque ya tienen un problema de vergüenza. Si se retiran, por ejemplo, Luis Toro, se le hace muy difícil retirarse, aceptar la verdad. Quizá a la hora de la muerte, quizás se atreva a decir: Dios mío, hablé demasiada mentira y engañé. Por favor, ten misericordia de mí y perdóname. Entonces él va a decir: entonces tú se perdieron todos los otros y tú te vas a salvar. No, vamos a mandarte a ti con ellos, porque tú no estás arrepentido de verdad. Tú sabes que te va a morir, por eso está diciendo eso. Ahora, lo que estoy diciendo es, señores, ahora es el tiempo. Ya esa gente como Luis Toro, que están curtidos de enseñar mentiras, ya ellos no van a echar para atrás, pero tú no tienes que estar haciéndole el saludo a una persona que no te puede demostrar con la Biblia lo que enseña. Porque, repito, él usa la Biblia, pero si tú escuchas y analizas bien lo que se te explica de la Biblia, tú vas a entender que Satanás agarró la Biblia para engañar a Jesús. También cualquiera hace eso. Ya expliqué eso en un tema que subí ahí al canal, que se llama ¿quién se le presentó a Saúl y a la pitonisa de Endor? ¿Samuel o un demonio? Eso está en el canal. Y ahí yo explico con cita bíblica por qué razón hay que tener cuidado con las personas que leen Biblia. Hay que tener cuidado con aquellas personas que tienen categoría que el mundo le da en cuanto a conocimiento. Porque a veces esas personas ya llegan a un punto donde ellos crean un altar de ellos y sienten que cualquiera que los quiera pillar de ahí esté equivocado. Y no aceptan ninguna contradicción a lo que ellos entienden, porque ya sería vergonzoso reconocer que se equivocaron.
Entonces tú no tienes que hacer eso. Si tú no tienes categoría de ese tipo en la Iglesia Católica, tú simplemente estudia y escucha, no tenga vergüenza, no te lleve, entra a ese canal y escucha todos esos temas, que la mayoría o una gran parte de esos temas tienen que ver con todo lo que Luis Toro ha enseñado y un análisis de todas las citas bíblicas. Asunción de María. La Asunción de María, los católicos enseñan que María resucitó en cuerpo y fue llevada al cielo en cuerpo y alma, y que allá la coronaron de reina. Y este es un tema bien interesante porque de hecho este es uno de los temas que más te va a ayudar a ti, esa parte del tema, porque la puse de último aquí, pero la voy a tocar antes. La voy a tocar antes porque creo que es necesario que la toque antes para aclarar algunas cosas. Así es que, amigos y hermanos que me escuchan, vamos a pasar inmediatamente a analizar ya directamente algunas cosas que dice la Iglesia Católica con punto y coma para que luego la analicemos con la Biblia. Tenemos entonces lo primero es oraciones del Rosario y del Ave María. Y esto que ustedes ven ahí es una afirmación de un apologeta católico, de un especialista en Biblia católico. Él dice, por supuesto que el Rosario es una oración bíblica. Él dice que el Rosario es una oración bíblica. Ahora yo te defino a ti como oración bíblica algo que Cristo haya dicho, como el Padre Nuestro. Él le dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren así. Entonces dice en alguna parte que Cristo dijo, cuando ustedes vayan a rezar, recen así. Oren así. ¿Dónde está la cita? ¿Dónde lo dice? ¿Qué capítulo y qué versículo de la Biblia? Dijeron los apóstoles que cuando usted vaya a orar o rezar, usted debía rezar así, diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿En qué parte de la Biblia se enseña semejante cosa? ¿Podrías tú, católico, buscar ese capítulo y ese versículo en las Sagradas Escrituras? Yo estoy seguro que si la Iglesia Católica hubiera hecho la Biblia como dicen algunos católicos defendiendo eso, hubieran agregado no solamente eso, hubieran agregado de todo para poder justificar las cosas que hacen. Pero Dios, que es infinito en amor y misericordia, preservó a través de los años la integridad de la Escritura, de modo que no pudiera nadie estarle agregando ni quitando cosas. Entonces fíjate bien, este hermano dice que por supuesto que es una oración que es bíblica. Los misterios del Rosario en su mayoría son pasajes bíblicos, dice este hermano, y mira lo que dice. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios, Lucas 1, 26 al 38. Vamos a analizar porque él está dando citas bíblicas que hablan de la encarnación, pero yo te voy a explicar algo que es lo que tú necesitas saber para saber si todo esto es verdad que este hermano está diciendo. Pero te voy a leer algunos de los misterios. Mira, misterio gozoso. Primer misterio, segundo misterio, tercer misterio, cuarto misterio, quinto misterio, la encarnación del Hijo de Dios es el primer misterio, el segundo la visita de María a Isabel, tercer misterio, el nacimiento de Jesús. Ahí te va dando la cita que ellos dicen, que supuestamente es donde Jesús mandó a que se hiciera eso, porque esas citas están ahí. Pero eso es un error. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús, Lucas 2, 22 al 34. Quinto misterio, perdido y hallado en el templo. Misterio doloroso, primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Segundo misterio, la flagelación. El primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Segundo misterio, la flagelación de Jesús. Muy bien, entonces continuamos y tenemos aquí entonces los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección de Jesucristo. Segundo misterio, la ascensión de Jesús. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Cuarto misterio, la asunción de María. La asunción de María, vamos a tocar ese tema casi ya. Me ha llamado la atención porque eso sí es un misterio que ellos están tratando de un misterio falso que ellos han inventado. Quinto misterio, la coronación de María. Ahora, antes de pasar a lo de María, a lo de la asunción y de la coronación, yo quiero decirte una cosa. ¿Cómo tú sabes? Bueno, hay otro misterio más. Déjame ver, espérate. Tenemos también... déjame ver. Bueno, no. Vamos a dejar los misterios para luego, si falta otro. Ahora, antes de pasar a la coronación de María, a la resurrección y coronación de María, lo que tú tienes que preguntarle a esos apologetas, teólogos, defensores, peleadores de las doctrinas católicas, tú tienes que decirle, mira, señor apologeta, mira, señor defensor católico,
Sí, tú dices que todo eso tiene base bíblica, pero yo no quiero que tú me leas las citas que están ahí, que ustedes pusieron, porque esas citas no me van a decir lo que yo quiero que tú me digas ahora. ¿Qué es lo que yo quiero que tú me digas? Lo que yo quiero que tú me digas es una cita o dos citas o tres citas donde dice que los discípulos, los apóstoles, Cristo, en su tiempo, desde que se fundó la iglesia hasta que murió el último de los apóstoles, hablaron de los misterios, de todos los misterios que la iglesia católica habla y lo enseñaban. Una cita donde digan que Pedro, Pablo y cualquiera de los demás apóstoles mandó a que debían aprenderse los misterios en orden, o que debían practicar los misterios, o que se mostró claramente que los apóstoles estaban preocupados porque la iglesia se aprendiera los misterios. No usar un misterio, vuelvo y te repito, porque señores, Satanás, mira, una persona, te lo voy a poner más claro, una persona puede agarrar un brujo, puede agarrar y hacer una oración a Dios y pedirle a Dios cosas raras y dejar espacio en la oración para agregarle pedazos de la Biblia y después decir, mira, mi oración es bíblica porque tiene pedazos de la Biblia, que eso es lo que hacen los católicos con las oraciones de María. Ellos ponen pedacitos de la Biblia y ponen cosas para engañar a la gente que no estudia. Entonces, eso ahora mismo un brujo puede hacer eso mismo, un brujo puede hacer los misterios de María también y agregarle toda esa cita, pero decir otra cosa, o dar otras explicaciones. Por consiguiente, no es seguro tú decirle, yo te creo, Iglesia Católica, porque tú me estás dando citas bíblicas. No, tú lo que tienes que decirle es, papas y dirigentes de la alta dirigencia de católica, y si no, los defensores católicos, los que no son dirigentes directamente, pero que los que no son dirigentes, los que no son dirigentes exactamente, pero que también aportan con su conocimiento a el avance de la obra de la obra católica. Entonces tú lo que tienes que hacer es decirle, dime dónde dice en la Biblia que los apóstoles, el apóstol Pablo, que era un predicador, era un evangelista potente y era una persona que se preocupaba por la iglesia, porque varias veces lo dice él, se preocupó por la iglesia, donde dice que algunos de ellos mandó a que los cristianos se aprendieran los misterios del rosario. Y ellos lo leían en las iglesias o en los grupos que hacían en las iglesias, en las casas, porque los cristianos no tenían catedrales tampoco, ni tenían grandes iglesias. Lo que tenían eran casas de hermanos que recibían al conglomerado, a las personas, a los que entraban a la iglesia. En ese sentido, no era una iglesia que tú podías decir, voy para la iglesia. O sea, la iglesia en realidad se reunía en las casas de los hermanos. Y ahí se daban todas las enseñanzas que tenían que saberse y que tenemos que saber hoy en día. Ahora, vuelvo y te repito, no te pongas loco con todo lo que estoy diciendo. Simplemente búscame la cita donde dice que los apóstoles mandaron a que se hicieran o que se leyeran o que se dijeran los misterios del rosario. Si tú me dices, no, porque Cristo dio una orden de que le enseñe todas las cosas que os he mandado. Sí, pero tú tienes que entender una cosa, que después que Cristo dijo eso y ascendió al cielo, dejó a los apóstoles para poner en práctica todas las creencias y doctrinas. Sale de mano de los apóstoles, lo que se aparta de la mano de ellos, ya no es doctrina, es invento de hombre, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Los misterios del rosario, el Ave María, búscame en la Biblia donde dice que los primeros cristianos lo hicieron. Si lo hicieron, entonces no solo los católicos, los protestantes tienen que hacerlo también. Es un mandato bíblico si aparece en la Biblia, no si lo dice el Papa ni el magisterio de la Iglesia Católica. Ahora, muy bien, hay dos cosas que me interesan. El misterio de la Asunción de María, ellos ponen a Cantares 6:10 y también ponen aquí a Apocalipsis 12 para la coronación de María. Vamos a pasar a lo primero. Ok, el cuarto misterio, la Asunción de María, y pusieron a Cantar de los Cantares 6:10. Cantar de los Cantares, si usted la lee, usted va a ver que, o sea, está hablando de una iglesia, no está hablando de una mujer. Ok, porque la compara con un ejército. Y si la compara con un ejército, no es una mujer, es
una iglesia. Sin embargo, yo como quiera te digo que ahí no está hablando de María. Tú no puedes demostrar que en Cantares 6:10 está hablando de María, porque no es así. Eso es un invento católico buscando cómo defenderse. No lo presentan. Y yo no te voy a analizar a Cantares 6:10 totalmente, porque yo te voy a analizar cosas contundentes que te van a ayudar más clara, te van a ayudar con más claridad a entender el asunto de la asunción de María. Y el otro misterio, que yo lo puse los dos aquí en línea para que no se te pierdan. Quinto misterio, la coronación de María, Apocalipsis 12, del 1 en adelante. Ok, miren lo que dicen aquí. Vamos a leer lo que dicen los católicos primero antes de pasar a la Biblia. Dice, es una de las fiestas marianas más importantes y que la iglesia celebra el 15 de agosto. ¿Qué es lo que celebra la iglesia? Asunción. Esta parte aquí, pero también eso está en el catecismo católico, no en el catecismo chiquito que le dan a los niños, sino en la enciclopedia católica. Ellos explican todo eso. Ahora, todo el católico sabe que yo no estoy hablando mentira en lo que estoy diciendo. Esto es así es que ellos piensan. Mira lo que dice, es una de las fiestas marianas más importantes. Estamos hablando de la Asunción de María, ¿verdad? Y que la iglesia celebra el 15 de agosto. Teológicamente pertenece a uno de los dogmas o verdades de fe definido por la iglesia. O sea, un dogma es una verdad que, como está dicha por el Papa, está definida por el Papa, hay que aceptarla obligatoriamente. Por eso dice definidos por la iglesia. No está definido por la iglesia del primer siglo, por los apóstoles, ni por Cristo, ni por la palabra de Dios. Repito, no está definido por la Biblia ni por la palabra de Dios, está definido por la iglesia católica. Y si tú dices que no, que es por la iglesia primitiva, entonces búscame donde dice la Biblia que María resucitó y subió a los cielos. Ok, ahí tú estás preso. No pierdas tiempo de que tratando de verme contestar eso, que no va a poder. Junto a la maternidad divina de María, es decir, que es la madre de Dios. Aquí también lo dicen ellos. Es la madre de Dios. La madre de Dios. Pero fíjate que dice, te lo puse en negrita por eso, porque dice María, es decir, que es la madre de Dios. Vamos a analizar eso también, a ver si María es la madre de Dios. Y que fue concebida sin pecado original. Sin pecado original quiere decir que María no pecó, no fue pecadora. O sea que realmente vemos claramente aquí que hay aquí hay lo que sería una aseveración de que María no fue pecadora. Y la Biblia en ninguna parte enseña eso. Ok, entonces fíjate, y que fue siempre virgen. Tampoco la Biblia enseña eso. Eso lo enseña como definido por la iglesia, es lo que dice aquí. No por la Biblia. El magisterio solemne nos entregó esta verdad. Es la última verdad enseñada por la iglesia al ser definida por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. Oye, esto de que María subió al cielo lo supo la iglesia católica, según ellos, el 1 de noviembre de 1950 y fue dado esa información por el Papa Pío XII. Yo te hago una pregunta aquí, te la voy a hacer calladito para que no vayan a oír los malos oídos. ¿Y quién le dijo al Papa eso? ¿Quién fue que se lo explicó? ¿En qué momento bajó el ángel Gabriel a decírselo al Papa? ¿Cómo el Papa llegó a esa conclusión? Lo dije calladito, pon atención a lo que estamos hablando. Así es que yo espero que hayan escuchado, porque el Papa definió algo, pero no tiene en la Biblia base bíblica de que vino Gabriel a darles información o de que vino un ángel a darles información. Simplemente el Papa lo definió y ya por eso hay que aceptarlo. Y mira cómo dice aquí, porque este católico es sincero y él dice, ¿y cómo? Ahora, fíjate que este católico dice, y como es un dogma de fe, no hay posibilidad de que seamos engañados al admitirlo. Oye, como es un dogma, o sea, una enseñanza de la iglesia, es una enseñanza del Padre que no tiene forma de que comete errores. Y él mismo lo dice, seamos engañados al admitirlo, pues el Papa goza de la prerrogativa de infalibilidad, como nos enseñó el Concilio Vaticano I. El Vaticano I, el año 1870. O sea que estamos hablando de que ellos son claros, ellos tienen un problema. Ellos atacan a los protestantes, algunos protestantes, porque según ellos tienen algunas personas
que lo ayudaron a dirigir de alguna manera la iglesia, pero no toman en cuenta tampoco ellos esto que por ejemplo ellos tienen los papas, que son personas inventadas por ellos y que vienen a inventar cosas en la iglesia. Le llaman secta a otros, pero ellos no se llaman secta, y tienen los papas que han inventado muchísimas cosas, le llaman sectas a otros porque supuestamente alguien intervino o de alguna manera tuvo que ver con la organización de una de las iglesias protestantes, que son bastantes y son diferentes, en eso ahí ellos no se equivocan. Sin embargo, fíjate que ellos tienen el magisterio de la iglesia, que no es bíblico, no está en la Biblia. O sea, no son el magisterio, son personas inventando doctrinas. Y una cosa es que los dirigentes de la iglesia organicen cómo la iglesia va a hacer las cosas a través de un manual. Eso no es diferente, no será inventar doctrinas a inventar doctrinas. Una cosa es, por ejemplo, que los dirigentes digan, bueno chicos, vamos a reunirnos para hacer los cultos a las 2 de la tarde. Otro dice, no, yo propongo que sea a las 6. Otro dice, yo prefiero que salgamos a predicar a tal hora. Otro dice, yo quiero que sea a tal hora. Cosas así, eso no son doctrinas, eso son simplemente métodos para hacer un mejor trabajo. Sin embargo, la Iglesia Católica define doctrinas que no están en la Biblia. Porque si una iglesia dice algo que no está en la Biblia, entonces es una secta. Y eso es una secta porque fíjate que él dice que el Papa es infalible, infalibilidad papal, que eso es un tema que está en el futuro y que yo voy a presentar tranquilamente, sin mucha dificultad, usando la historia para que sepamos la cosa que han hecho los papas y usando citas para ver que Jesús nunca dejó el famoso primer papa que ellos dicen. Que ya eso, te vuelvo y repito, yo hice un tema acerca del papado en el que le busco mucho más de 15 citas bíblicas y en el Nuevo Testamento completo, desde Mateo hasta Apocalipsis, demostrando todas las citas que hay donde demuestran que Pedro era un apóstol normal, que no era un papa. Entonces ya vieron que aquí este apologeta católico defiende la asunción de María. Ok, fíjense lo que dice aquí. Aquí vamos a leer ahora sí es la enciclopedia de Wikipedia, pero la enciclopedia de Wikipedia a veces distorsiona las cosas, pero también otras veces presenta las cosas como la dicen los libros católicos. Y este caso es este. Todos los católicos saben que lo que vamos a leer aquí, los que han estudiado sus creencias, saben que no se está hablando mentira. Miren lo que dice aquí. Este traslado es llamado Assumptio Vitae Mariae Virginis. Eso sí, quizás está mal, porque yo no sé leer en el idioma que escribieron eso. Yo no sé leer en latín. Entonces dice aquí, Asunción de la Bienaventurada Virgen María, que sería la palabra ya en el español. Ve, no soy una persona orgullosa ni nada de eso. No estoy diciendo que lo que leí en latín lo leí bien, lo estoy reconociendo, pero sí en español dice Bienaventurada Virgen María, la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Y dice aquí, por los católicos cuya doctrina fue definida como dogma de fe, verdad de la que no puede dudarse. Dogma de fe quiere decir verdad de la que no puede dudarse, dicen la gente de Wikipedia. Por el Papa Pío XII, que lo vimos ahorita. Lo leímos ahorita, el 1 de noviembre de 1950, dando la misma información que da este apologeta católico. La Iglesia Católica celebra esta fiesta en honor a María en Oriente desde el siglo VI. Atención aquí, ¿desde cuándo celebra la Iglesia Católica? Desde el VI. ¿Por qué no la celebra, señora Iglesia? ¿Y por qué usted no la celebra desde el siglo I? Porque no existía la Iglesia Católica. Y en Roma, desde el siglo VII, más tarde todavía son los católicos de este lado del mundo. Ok, lo del Oriente son en el sexto y lo del Occidente son en el séptimo. Entonces fíjate bien, ¿por qué señores papas y católicos y apologetas no celebraban su fiesta de María desde el siglo I? Usted no dice que vienen del siglo I. ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque no existían en esa fecha. La Iglesia Católica comienza su formación ya desde el siglo IV en adelante, desde el año 313, que es cuando Constantino da el edicto de tolerancia religiosa, y luego se mete, reúne los 2 o 3 cristianos que salieron, ¿verdad? El grupo de cristianos que salieron de la persecución y se unieron con el paganismo, y se da la famosa Iglesia Católica que conocemos hoy en día.
La festividad se celebra el 15 de agosto, para todo el mundo el 15 de agosto. Dice aquí, por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestra prece. Estoy leyendo un documento que se llama Constitución Apostólica Magnificentissimus Deus, 1 de noviembre de 1950. Es un documento de donde, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces, suplicantes e invocando la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto fue el documento que dio el Papa, o sea, que firmó. Aquí es donde él dice lo que sucedió, cómo fue que sucedió, y por esa razón la Iglesia la acepta. No hay prueba bíblica de eso. De hecho, vamos ahora a la Biblia a leer algunas cosas interesantes. Pero fíjate que la razón que el Papa da no es bíblica. ¿Y cómo un católico puede le puede decir sectario a otra persona que se basa en la Biblia, mientras ellos tienen un sinnúmero de cosas fuera de la Biblia, y algunos están rompiéndose la cabeza buscando cómo explicar cosas que no van a lograr nunca encontrar la respuesta porque están fuera de la Biblia? Y para un protestante de verdad que lee la Biblia, todo se encuentra en la Biblia. El comportamiento de cómo debe las doctrinas bíblicas, las doctrinas que debe tener un cristiano, se encuentran todas en la Biblia. Ok, para un verdadero protestante, las doctrinas bíblicas, las doctrinas que la Iglesia debe tener, están todas en la Biblia. Ahora, fíjate bien, estamos leyendo, María es reina con su Hijo Jesús. Eso es parte de lo que está diciendo este hombre. Habiendo sido exaltada la Virgen María como madre del Rey de Reyes, con toda razón la Santa Iglesia la honra y quiere que sea honrada por todos por el título glorioso de reina. Si el Hijo es rey, dice San Anastasio, con toda razón la madre debe tenerse por reina y llamarse reina y señora. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Se creía María que era reina y señora, la María del primer siglo? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a hacer una cosa. Antes de analizar lo de reina, vamos primero a ver si María resucitó y se fue al cielo. Primero que tenemos que leer Romanos 5:12. Un verdadero cristiano. Olvidémonos de la palabra católico y protestante, porque yo sé que eso divide en la mente. Cuando un católico oye que dice protestante, ya lo odia. Y a veces los protestantes también tienen ese problema, odian al católico. Pero vamos a olvidarnos de que somos protestantes y católicos y vamos a decir que somos cristianos. Ok, un cristiano se guía por la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto está diciendo claramente y lo dicen todo el que razona sin mucha dificultad la Biblia, que todo el que nació en este mundo nació ya manchado por el pecado. Manchado por el pecado no quiere decir que cuando nació en la hora de nacimiento tuvo pecado, sino que vino con una naturaleza pecaminosa, que eso es un problema también que mucha gente no entiende, especialmente los católicos no comprenden eso bien y creen que la gente trajo un pecado y por eso hay que bautizarlo. Y eso no es bíblico tampoco, pero eso se hablará después. Ahora, lo que estamos diciendo es que todo el que nace en este mundo, ya por nacer en este mundo, después que nació, le toca morir, porque ya es descendiente de Adán y viene con una naturaleza caída, aunque todavía no haya pecado. Ahora bien, de todo el que ha nacido en este mundo, la Biblia solamente menciona una persona que nunca pecó. ¿Cuántas personas? Dos, la madre y el hijo. No, menciona una persona, al Hijo, a Cristo Jesús. La Biblia presenta claramente que todo el mundo va a morir. Y ahora viene la primicia que yo te voy a dar. La primicia es, cada vez que una gente se va para el cielo,
tiene que resucitar. Y si resucita, tiene que estar en la Biblia. Si resucitó en el pasado, tiene que estar en la Biblia. No hay nadie, absolutamente nadie que haya resucitado y que la Biblia no lo diga. Y si la Biblia no te lo dice, por lo menos te presenta en el momento que ya iba a ser resucitado, antes de resucitar. Pero te da la idea clara de que tuvo que resucitar por algunas cosas que te dice la misma Biblia acerca de esa persona. Ahora la pregunta viene aquí, la pregunta que viene: María, ¿dice la Biblia que resucitó? En ninguna parte. Yo le diría a cualquier apologeta católico que busque la cita donde dice que María resucitó. No puede buscarme Apocalipsis 12, porque Apocalipsis 12 le va a presentar varios problemas a los católicos cuando yo te haga alguna pregunta que te voy a hacer allá ahorita. Ahora, María no resucitó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenía que morir como muere todo ser humano. Ellos reconocen que murió y que fue resucitada. La Biblia no le dice a los católicos cuándo María murió tampoco. O sea que eso es un invento católico. Pero sí sabemos que murió, porque todo el que nace en este mundo tenía que morir. Todo el que nació en este mundo tiene que morir. Y sabemos que murió por eso. Ahora, ¿cómo es posible, te hago yo la pregunta a ti, que María haya resucitado en el tiempo de los apóstoles? Porque ellos mencionan que de alguna manera que los apóstoles estaban presentes cuando eso sucedió, y no se escribió en la Biblia. ¿Acaso no dice la Biblia de Jesús que murió y fue resucitado? O sea, Jesús, era importante que se supiera que tenía que morir, pero también era importante que se supiera que iba a resucitar, porque el caso de Jesús no es solamente que muriera. Con morir, Él le garantiza a los seres humanos la salvación, pero tenía que resucitar porque Jesús tenía que interceder por los seres humanos, porque recuérdate que el plan de salvación que Jesús está, por el cual Jesús va caminando ahora en el cielo, es el mismito plan de salvación que se le entregó a los judíos en fiestas y ceremonias, en ritos y ceremonias. Y en los ritos y ceremonias, los judíos también tenían lo mismo que Jesús está haciendo hoy en el cielo. Solamente no hay que guardar de las cosas que hacían los judíos las cosas que Jesús cumplió, pero las demás cosas Jesús las iba a cumplir, como por ejemplo el sacerdocio. Jesús tenía que cumplir, por eso es que Jesús tenía que interceder. O sea, Jesús tenía que resucitar para irse a presentarse como nuestro abogado y nuestro defensor en el cielo, porque eso es parte del plan de salvación, que mucha gente no lo sabe. Los católicos ni se lo pueden imaginar, porque ellos llevan el plan de salvación por otro lado, no pueden dar con la idea con claridad. Y también sucede a veces con muchos protestantes que no entienden eso bien tampoco. Sin embargo, fíjate bien, Jesús se anunció que iba a morir y que tenía que resucitar. Lo mismo tenía que pasar con María. Dime la cita donde dice que se anunció que María iba a morir y que iba a resucitar. Sí sabemos que iba a morir, porque la cita de Romanos 5:12 para todo ser humano que nace en el planeta. Sin embargo, fíjate bien que no dice que resucitó. Eso se lo dijo a el Papa Pío XII, un libro que él encontró, y llegó a esa conclusión porque es una creencia pagana que se introdujo en la iglesia y se fue ventilando hasta que logró meterse en el cristianismo falso, que comenzó con Constantino y que se forjó a través de los años, y que la mayoría de la doctrina se han metido después del siglo V, después del siglo VI, después del siglo VII, muchísimas doctrinas todavía, después del siglo XII, del siglo XIII, entraron. O sea que es una iglesia que todavía, bueno, tuviste que este hermano que leímos ahorita dice que esa fue la última doctrina en el 1950. Vimos que este hermanito decía. Entonces, y en el Concilio Vaticano se le dio la prerrogativa de infalibilidad papal al Papa. Ok, lo que yo quiero que ustedes vean es que esta doctrina entró en el 1950, pero todavía en el 1870 entró la infalibilidad papal, y en el 1950 entra la asunción de María. Entonces, fíjate que eso es antibíblico, porque no es bíblico.
Lo que te estoy diciendo es para que tú analices, no es para que tú te pongas a pelear. Ahora, la Biblia enseña que todo el que resucitó, la Biblia da testimonio de todo el que resucitó. Por ejemplo, mira este caso, Jesús muere en la cruz. Miren en lo que pasa al momento de la muerte de Jesús. En Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormidos se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí está presentando que hubo un grupo de personas que estaban dormidos. Fíjate bien, porque la misma doctrina católica a veces se contradice también. Fíjate que los católicos enseñan que cuando una gente muere se va para el cielo. El espíritu, el mismo Luis Toro lo dice en algunos otros videos, a gozar allá con Jesús y todo eso, como estaba Lázaro y el rico, Lázaro y Abraham. Pero fíjate que aquí te dice en la cita que leímos que los muertos estaban en los sepulcros, dormidos, no estaban en el cielo, estaban en los sepulcros dormidos. Y fíjate que dice que salieron, resucitaron. Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿quién tú crees que era más importante? Según la creencia católica, uno de estos santos que estaban dormidos o María, la madre de Jesús. Fíjate que la Biblia presenta que resucitaron un grupo de personas, pero fue a la hora de la muerte de Jesús. No puede decir que María estaba ahí porque María estaba viva con Jesús y fue entregada a Jesús, a Juan, para que Juan la cuidara, porque fue entregada. Fíjate que María a la hora de la muerte de Jesús fue entregada a Cristo. Entregó a María a el apóstol Juan, y dice la Biblia que de ese momento él se la llevó para su casa y la cuidó de ella. Ok, entonces lo que estamos viendo es que la gente en la Biblia, todo el que iba a resucitar en tiempo de los apóstoles, la Biblia lo menciona, pero no menciona a María. Entonces, tú piensas que un acontecimiento tan importante, que tú crees que si un católico hubiera tenido la oportunidad de meter esa información en la Biblia, ¿no la hubiera metido? Claro que sí, lo que pasa es que no aparece y no puede meterla porque ya la Biblia, todo el mundo sabe que no lo dice. Pero fíjate que ellos dicen que María resucitó y sin embargo no tienen prueba bíblica para eso. Ahora, te voy a decir algo, todo el que entra al cielo, todo el que entró al cielo en tiempo de los apóstoles, primero tuvo que resucitar. No hay nadie que haya subido al cielo sin haber resucitado primero. Y yo sé que tú me dirás que ese caso ya otra gente lo han mencionado. Y Moisés entonces, que murió y apareció en la transfiguración. Bueno, ese es el problema del que no estudia la Biblia. El que no estudia la Biblia y lee solo lo que les conviene, no puede entender lo que pasó ahí. Yo no te voy a explicar eso ahora, pero te lo mencioné para que tú veas que yo lo tengo pendiente. Sin embargo, te digo a ti algo. La parábola del rico y Lázaro es una parábola que enseña algo que no tiene que ver nada con lo que enseñan los católicos y los demás protestantes, que creen que Lázaro se fue para el cielo de una vez. Moisés, cuando resucitó, antes de ir al cielo tuvo que resucitar. Y si tú quieres saber, mira, yo te tengo ahí en el canal, tengo un video que se llama, ya lo mencioné una vez, se llama ¿quién fue que se le presentó a Saúl y a la pitonisa de Endor? ¿Samuel o un demonio? Y en ese tema, en ese video, yo explico con citas bíblicas qué fue lo que pasó con Moisés, y te doy prueba además para tú saber y entender que Moisés primero resucitó. Con la Biblia te lo demuestro. Así es que si tú quieres que te profundizar un poquito más ahí, te digo que puedes ir allá y escucharlo, y si no, revisar otros temas que yo he subido en video. Sin embargo, te recomiendo que escuches este video, porque en este video hablamos de los engaños de Satanás y la muerte, y cualquier persona que sea sincera va a entender sin dificultad. Entonces, ya vimos que el que va en el primer siglo, todo el que murió, sí resucitó, la Biblia lo menciona, porque los apóstoles estuvieron vivos hasta el año 100 y María ya había muerto mucho antes de que Juan muriera, cerca del año 100. Ok, ahora fíjate lo que dice aquí en Mateo 28:2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y las otras María a ver el sepulcro. En Mateo 28:2 dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era un relámpago, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, y lo subrayé en amarillo, pues ha resucitado. Eso mismo tenía que decir de María. Exactamente de María, la madre de Jesús, tiene que decir lo mismo si usted quiere hacer creer que a la gente que María resucitó. Pero eso no es posible que usted lo pueda lograr, porque para eso usted tendría que mostrarlo con la Biblia. Mire el caso del Hijo. Usted quiere comparar a María con el Hijo diciendo que ella tiene la misma autoridad que el Hijo, o que goza de la autoridad del Hijo porque Él la manda y Él se la da. Pues también tenía aquí que encontrar dónde dice la Biblia que María, como estaba al nivel o por encima del Hijo, que muchos de ellos, cuando tú se lo dices así, no lo aceptan, pero cuando están hablando entre ellos, calladito, sí lo dan a entender, que ellos dicen: es que la gente no entiende eso, pero si el Hijo nos salva, la madre también. Si el Hijo es poderoso, la madre es poderosa. Si el Hijo es rey, la madre es reina. Pues si del Hijo dice que ha resucitado, de la madre debe decir que resucitó. La Biblia también. ¿No crees tú, católico? Hermano cristiano católico. Sin embargo, tú no puedes demostrar eso no se puede demostrar, porque bíblicamente el que resucitó fue Cristo Jesús, y todo el que resucitó tiene que estar en el perímetro del año 31 al año 100. Ok, entonces fíjate que en 1 Corintios 15:20 dice: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, los apóstoles repitieron constantemente eso, que Jesús murió y resucitó. Ok. ¿Por qué razón los apóstoles no mencionaron que María resucitó? ¿Por qué? Porque no había resucitado, nunca resucitó. Hay que ser una persona un poquito tonta para dejarse engañar con algo que está tan claramente establecido en la Biblia. Así que, hermano cristiano de cualquier índole que sea, no tiene que ser solo católico. Si tú crees que María resucitó, te has engañado. Es un engaño. ¿Sabes tú por qué Satanás inventó ese engaño? Aquí es que vengo con lo que tú tampoco sabes, ni saben la mayoría de los católicos. ¿Sabes tú por qué Satanás inventó ese engaño? Te lo voy a explicar. Ponme atención ahora en la parte que sigue. Mira lo que dice aquí en Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. ¿Sabe lo que está diciendo ese primer texto que leímos? El texto dice que si una persona llama a un muerto o se comunica con un muerto o hace una actividad para un muerto, automáticamente había que apedrearlo. Fue una orden de Dios dada a Moisés para que se cumpliera. No era una ley mosaica, es algo que todavía es así. No se debe uno comunicar con los muertos, con ningún muerto. Se debe uno comunicar solamente con la persona que la Biblia dice que hay que comunicarse, que es con Cristo Jesús, con Dios a través de Cristo Jesús. Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Te lo voy a poner en amarillo ahí para que vea que lo dice la Biblia. Otras citas diferentes estamos leyendo. Ni quien consulte a los muertos, porque esa abominación contó para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Porque es peligroso consultar con los muertos. Porque es peligroso invocar a una persona que tú creas que es un santo y que está vivo en el cielo, pero que esté muerto y que no haya prueba de que resucitó. Te voy a explicar por qué. Déjame leerte esta otra cita. Isaías 8:19 dice y 20 dice: y si os dijeren, pregúntale a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
consultará a los muertos por los vivos? Católico, escucha este pedacito, esta pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Vas a consultar a María que está en su tumba esperando a Cristo para que le dé información a los vivos? Y aquí te dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Fíjate bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Está diciendo entonces que si tú te comunicas con María que está muerta, la diferencia es que el Papa te dice que está viva y que resucitó, pero la verdad es que no pueden demostrar eso con la Biblia. María está muerta y cuando tú le pides a María que haga cosas por ti, ¿a quién tú le estás pidiendo? Eso es bien fácil. Tú le estás pidiendo a Satanás. Cuando tú le pides a un muerto que no escucha ni sabe lo que está pasando, según lo que explica la Biblia, tú le estás pidiendo a Satanás. Y por eso es que Satanás, muchísimas veces en los rezos, se ha visto casos de personas que se le monta el muerto. El muerto supuestamente viene y se le monta y habla y dice cosas en el medio del rezo. Y la persona se han armado hasta lío, porque las personas se revuelcan por el suelo y todo en el momento, porque es un momento en que el ser humano está despegándose de Dios, de la protección de Dios, y Satanás puede tomar control de su vida y hacerse pasar, pues se le monta un demonio y hace pasar que es la Virgen María o que es el muerto o alguien o etcétera, porque si tú crees en que los muertos siguen vivos, no es solamente la Virgen María, cualquiera puede venir, Satanás puede mandar un demonio, él mismo venir y engañarte. Entonces, para tú estar dentro del perímetro de la protección de Dios, tú tienes que entender que esa puerta está cerrada. No puede abrir la puerta de la muerte, decir que después de la muerte hay vida y que la gente sigue viva después que murió y que anda rondando, que anda desandando o qué sé yo, miles de cosas que dicen. Si tú quieres librarte de que Satanás te moleste de noche, te moleste de día, ande perturbándote, deja de ver películas de muertos, de misterio, deja de hablarle a María, de hablarle a los santos, a San Pancracio, a San Fulanito, a San Perencejo, que ninguna de esa gente está vivo, ninguno está vivo, todo el que murió, si no está en la Biblia, que resucitó, está descansando en su tumba, y cuando tú te comunicas con él, un demonio que tiene permiso de entrar en tu casa porque tú no le quieres obedecer a Dios, escucha tu petición, y como no se le permite asustarte y matarte del susto, por lo menos trata de hacerte lo que le dejen hacer, porque Dios te protege, no importa que tú seas católico o no católico, o bebedor o borrachón, Dios protege a todo el mundo, pero hay un punto en que no hay retorno. Dios no te va a proteger toda la vida, y especialmente si ya tú estás aprendiendo por qué no debes. O sea, el asunto de invocar a María y de hacer cosas pidiéndole a María tiene que ver con consultarse con los muertos, y Satanás lo amarró bien, Satanás lo legalizó. ¿Cómo lo legalizó? Inventó una iglesia que inventó eso, y millones de personas inocentes todos los días llaman e invocan a María, una muerta, porque María, la madre de Jesús, no es la misma María, esa está descansando en su tumba, y simplemente al hacer eso está invocando un demonio, una persona que no es María. Y no digo esto, reconozco muy bien que María, la madre de Jesús, fue una gran persona, hizo un buen trabajo, como la Biblia lo enseña, pero nunca María pretendió ser lo que la quieren poner a ser hoy. La madre de Dios. De hecho, la palabra madre de Dios, eso es una mala expresión, porque los católicos, por ejemplo, dicen, la pregunta que ellos hacen, de que con eso que tienen agarrado a todo el mundo, creen ellos, cuando el niño Dios vino y estaba en el vientre, ¿era Dios? Y si tú le dices, tiene que decirle que sí, porque la Biblia dice que era Dios. Jesús era Dios, era humano y era divino. Y cuando le dicen así, tú ves, entonces madre de Dios, pero esa no es la pregunta que hay que hacer. La pregunta es, ¿la madre le dio origen a la naturaleza divina? ¿Era Jesús Dios desde el momento que fue engendrado para acá, o era antes de ser engendrado Dios? Si era antes de ser engendrado, entonces María no es la madre de Dios. Simplemente la naturaleza en su naturaleza divina, porque es el mismo, no puede dejar su naturaleza a un lado. La tiene, pero no la usa, la deja tranquila para que la humanidad pueda hacer el trabajo que tenía que hacer. Entonces, el asunto no es si él era Dios cuando estaba en el vientre, es si era Dios antes de estar en el vientre. Entonces, vuelvo y te repito, María fue una gran mujer, pero murió.
hizo su trabajo, murió. La sorpresa de María va a ser cuando se levante todo el mundo en la resurrección, que le digan que Satanás inventó una iglesia, que puso a la gente, hizo que millones se pierdan a nombre de ella. Eso le va a doler a ella mucho porque va a sufrir, va a sentir un poco de pena por todos esos millones que se perdieron porque quisieron, porque le va a decir, mira, Satanás lo engañó, pero a ellos se le dijo la verdad, porque Dios levantó un ejército que le explicó la verdad de toda la forma posible, pero ellos no quisieron hacerle caso a nadie porque quisieron creerle a Satanás. Y por eso dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 en adelante, que Dios le manda, del 11 que diga en adelante, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, que Dios le manda un espíritu de error porque no quisieron creer a la verdad, amaron la mentira más que la verdad. Entonces María entonces va a decir, bueno, ya estoy tranquila porque ya veo que se hizo lo que se pudo y esa gente no se iban a salvar como quiera porque no le interesaba la salvación. Pero a ti católico que me escucha, a ti hermano cristiano que asiste a la iglesia católica, esta es tu oportunidad de razonar y de entender que no puedes creer en eso porque eso no es bíblico. Si no es bíblico, no lo aceptes. Entonces ya tú sabes, la explicación te la di rápido porque quiero pasar todavía a la coronación de María, que esta es la parte que vamos a concluir para luego pasar a otra parte en otro video porque ya el video tiene 1 hora. Ok, entonces la razón por la que no se debe adorar, no se debe invocar a María, no se puede tener como abogada, no se le puede pedir que interceda por ti, que te reciba a la hora de la muerte. Es porque María está muerta y está descansando hasta la resurrección, Eso es lo que dice en el libro de Hebreos. Los últimos 2 versículos del capítulo 11 de Hebreos explican que todos aquellos murieron sin recibir lo prometido. Bien, entonces vemos que el tiempo apremia y realmente necesitamos avanzar. Nos falta todavía ver la coronación de María. Esto está bien interesante. Vamos a ver si lo podemos abarcar en no mucho tiempo para que el video no se alargue tanto. Así es que vamos a pasar a esa parte. Vamos a ver, aquí tenemos el texto bíblico en cuestión, Apocalipsis 12:2, que es el texto que dan ellos en los rosarios, en los misterios del rosario. Ellos dicen que María fue coronada y dan el capítulo Apocalipsis 12:2. Está revelaciones aquí, pero vamos a decir Apocalipsis y revelaciones para que no se confundan. Vamos a leer el primero. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ellos dicen que esto es María por la simple razón de que está vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella dice que en ese momento es que María fue llevada al cielo, porque aparece con una corona de 12 estrellas. Sin embargo, vamos a imaginarnos que esa, como ellos dicen, es María. Para explicar esto bien, tendríamos que analizar el capítulo completo y ver porque acuérdense que Apocalipsis es un libro simbólico. Habrá partes literales que se pueden usar, ok, yo no digo que no. Ellos dicen que es literalmente María y que María se enfrentó a un dragón, que apareció un dragón. Tendrían que buscar en qué momento apareció un dragón delante de María. Es probable que digan que el dragón es Satanás y ahí entonces están usando un símbolo contra algo literal, algo simbólico contra algo literal, directo y en vivo. Como le conviene decir que es María, en este caso dicen que es María y que el dragón es Satanás. Bueno, no voy a tratar de explicar eso. Simplemente vamos a tratar de hacernos de cuenta que es verdad. Imaginémonos por unos segundos que es verdad lo que ellos dicen, que es María. Vamos a analizar la Biblia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esto no es un estudio de profecía que yo estoy haciendo. Todos los temas que yo estoy tratando primero son de doctrinas, porque no hacemos nada con aprender profecía si no conocemos doctrinas. Primero se deben conocer las doctrinas y luego entonces se debería profundizar en las profecías. Sin embargo, ese no es el punto. La idea aquí es que está presentando una profecía. Y en esta profecía está explicando que hay una mujer. Nosotros sabemos que en la Biblia una mujer es una iglesia. Pero vamos a hacernos de cuenta ahora que no es una iglesia y que es María. Ok, vamos a ponernos de cuenta que yo estoy en la iglesia católica. Estoy sentado en los bancos de la iglesia católica y estoy oyendo al maestro, al apologista, al sacerdote que me está explicando, diciéndome que esa es María. Ahora, yo
un estudiante un poco inusual, católico, porque me salí de la línea que ellos llevan siempre y me puse a investigar en la Biblia yo solo, sin que me mandaran. Me encontré con el capítulo, con el versículo 6 del capítulo 12. No solamente dejé que me leyera, ¿verdad?, el primer versículo, sino que me encuentro con el 6 y dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Cuando tú lees el capítulo 12 de Apocalipsis, tú te das cuenta que la mujer no solamente aparece en los versículos del 1, el versículo 1 y 2, sino que también aparece en el 6. Y fíjate bien, en el 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Y yo, como católico al fin que soy, estoy poniendo un ejemplo. Vamos a poner que yo soy un católico y estoy sentado en la banca con el sacerdote. Se me ocurre hacerle una pregunta. La pregunta que yo le voy a hacer es: señor sacerdote, ¿usted puede decirme a cuál desierto fue que huyó María? Eso porque dice que después que el hijo subió al cielo fue después de que el hijo se fue. Y aquí dice que la mujer huyó al desierto. ¿Usted puede decirme dónde presenta en la Biblia ese episodio que cuando ella estaba en el desierto, porque dice que huyó al desierto? O decirme por lo menos qué significa o cómo se puede confirmar qué fue lo que ella hizo en el desierto. ¿Por qué huyó al desierto? Porque la persecución no fue a María, la persecución fue a la iglesia, a todos los discípulos. O sea, no me puede decir que fue cuando fueron a Egipto, por la simple razón de que eso fue antes de que el hijo subiera. El hijo no había muerto todavía, no había sido llevado al trono de Dios. Por consiguiente, no puede ser cuando estaba en Egipto. Pero sí tenemos aquí que después que el hijo subió, la mujer huyó al desierto. Y dice: donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Podría explicarme cómo fue que la sustentaron? ¿Cómo fue que si fue que le llevaron comida? ¿De dónde fue ese desierto donde María huyó? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ubicado? Porque todo eso María tuvo que haberlo hecho antes de morir. No puede ser después de su muerte. ¿Por qué? Porque simplemente dice que fue después que el hijo fue llevado al cielo. Si no es una iglesia de la que está hablando ahí y es de María la mujer, entonces usted tiene que explicar no solamente que es María, sino que quiere decir el versículo donde dice que ella huyó al desierto, donde dice que el diablo la persiguió, porque eso es lo que dice la Biblia. Dice el versículo 13, me encontré como buen estudiante de la Biblia con otro versículo que dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ahí vuelve de nuevo a decir que persiguió a la misma mujer. Entonces, ¿en qué momento persigue el diablo a María solamente, sin perseguir la iglesia? O sea, solamente a María, porque usted dijo que era María en el primer versículo. Entonces tiene que darme un versículo donde diga que persiguió a María también. No puede simplemente decirme que, no, eso fue que María tuvo mucho problema y la persiguieron. No. Si tú lo interpretas literalmente, tú tienes que interpretar entonces que a María la persiguieron, la mandaron al desierto. Dios le tuvo que dar comida por 1260 días, por 3 años y medio, sería la expresión más cercana a lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, simplemente tú tienes que decirme ahora, si el dragón la persiguió primero, ¿cuál fue el desierto donde María huyó? Y luego, ¿por qué el diablo vuelve a perseguirla de nuevo? ¿En qué momento de la historia en el Nuevo Testamento se presenta cuando el diablo persiguió 2 veces a María? Primero, cuando el hijo subió. Luego, en otra ocasión, volvió y la persiguió. Y cuando él vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, la persiguió primero cuando da el hijo varón, ¿verdad? Después que el hijo se va, pero luego en el 13 te presenta otro momento diferente que la persigue. Son 2 versículos diferentes. Y en el 14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí hay otro problema. Dice que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Yo escuché a uno diciendo que eso fue cuando María fue asunta al cielo, que se la llevaron a vivir para el cielo, para coronarla. Pero fíjate que la Biblia no dice que fue al cielo. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto.
Donde María vuela no es al cielo, sino al desierto. Y fíjate que dice a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Vuelve y te da una cifra parecida a la primera. Es la misma cifra porque te está repitiendo la misma cosa. Pero fíjate que te dice que fue sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Si tú me dices que fue al cielo, que fue, entonces tienes que decirme dónde fue después de ese tiempo, de esos 3 tiempos que te menciona ahí. No me puede decir que está en el cielo, porque aquí te dice que fue por tiempos y medio tiempo. O sea, estamos hablando claramente de que tú no lo puedes interpretar literal, porque si lo interpretas tiene muchos problemas de interpretación. Luego pasamos al versículo 15. Apocalipsis 12:15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿En qué momento, después que el Hijo se va al cielo, la Biblia te presenta en alguna parte que a María le apareció un dragón y le tiró agua y la arrojó y la arrastró por el suelo para que fuese llevada por un río? No me digas que eso sucedió antes de que Jesús naciera o cuando Jesús nació, porque aquí te está diciendo después que el Hijo se fue al cielo. Si tú lo interpretas literalmente, automáticamente tú tienes problemas con todos los versículos que te he mencionado. Y luego dice en Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Vuelvo otro problema para ti, porque te dice que la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuál tierra ayudó a María cuando estaba aquí en la tierra? ¿Cuál tierra ayudó a María? Que no me diga que Egipto de nuevo. No diga eso porque automáticamente te estás equivocando. Está hablando después que el Hijo se había ido. Y dice, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces dime, el río, ¿en qué momento el dragón tiró un río que persiguió a María? Y dime en qué momento la tierra abrió la boca para tragarse el río que el dragón tiró. Dime en qué momento aparece eso en algún versículo, en algún capítulo, en algún versículo de la Biblia. Porque la Biblia se estudia así. Tú no puedes estudiar la Biblia y decir esto es así porque es así y ahí terminé. No, porque todo el que lee la Biblia razona. No son niñitos que tú le estás dando con una cuchara lo que tú quieres, como hacen los papas. Los papas, eso es lo que hacen, le dan con una cucharita su alimento a los niñitos viejitos que están en las iglesias y como ellos no leen, creen todo lo que le dicen, ese es María. Salen que es María. Entonces estamos hablando de que no puede usarme el capítulo 12 de Apocalipsis para hablarme de María porque tiene muchísimos problemas y te voy a seguir presentando problemas. Miren, Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay un problemazo ahora mismo porque aquí está diciendo que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero ya vemos que el dragón viene airado contra la mujer desde el principio. Y fíjate y observa que dice, y se fue a hacer guerra, o sea, soltó a María. Porque si me dicen que María es la que aparece en el versículo 1 y 2, y entonces en el 17 tiene que ser María, no puede cambiar, tiene que ser la misma. Tú no puedes decir aquí es María y allá no me conviene, no es María. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahora, la pregunta que viene aquí es, ¿quiénes son el resto de la descendencia de María? Si esa es María, como ustedes dijeron, o como usted piensa, entonces, ¿quién es el resto de la descendencia de María? Y aquí te dice la Biblia que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por consiguiente, los católicos no son los descendientes de María. Si fuera María de verdad, y lo tomamos literalmente, los católicos no son los descendientes de María, porque fíjate que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y todo el mundo sabe que la misma Biblia explica que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora, lo que yo quiero que tú observes es que la Iglesia Católica cambió los mandamientos de Dios. Tiene 10 mandamientos en la Biblia y 10 mandamientos diferentes en el Catecismo Católico. Por consiguiente, si fuera literal, no califican ningún católico para decir que son los descendientes de María. Ahora, todos sabemos que ahí está hablando de la iglesia verdadera que se formó y de la persecución que hubo y que ha venido y que Satanás ha dado a través de la historia. Sin embargo, yo no voy a entrar ahí porque tengo que explicarte profecía y yo no estoy explicando profecía, estoy explicando doctrina. Ok, hay que diferenciar una cosa de la otra. En este caso, es un capítulo profético y se entiende muy bien sin ningún problema.
y la mayoría de los cristianos, especialmente los católicos, no lo entienden bien porque no se dejan guiar. Sin embargo, observa ese detalle. Apocalipsis 12:17 te dice que el dragón dejó de perseguir a la mujer. Ahora, una pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿por qué dejó de perseguir a la mujer? Bueno, es simple. En los versículos que leímos anteriores dice que la mujer huyó al desierto y la tierra abrió su boca para tragar el agua que el dragón arrojó tras la mujer. Lo que significa entonces que el dragón tuvo que dejar la persecución porque por alguna razón no podía seguir persiguiendo a la mujer. Recuerda que está hablando en términos proféticos. Eso se explica todavía mucho mejor. Y por esa razón tú debes estudiar profecía para que puedas entenderlo. Sin embargo, yo quiero llevarte a otra parte que se conecta con esta parte para ya concluir. Porque tenemos 1 hora y pico ya hablando de este tema y no es bueno que gastemos todo el tiempo solamente en esta parte. Mira lo que dice. Vamos a leer ahora en el 17. Leímos ahorita Apocalipsis capítulo 12. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sabemos ya que la gran ramera o la palabra ramera significa o representa a una mujer que de alguna manera ha roto sus votos matrimoniales, ha hecho cosas que no debe hacer y se le considera una ramera. Ok, tú tienes que poner atención para que tú entiendas algo que te voy a explicar que tiene que ver con el capítulo 12. Fíjate que dice que está sentada también sobre muchas aguas y la Biblia explica en el mismo 17:15 que las muchas aguas sobre las que la mujer se sienta, la ramera se sienta, son muchedumbres y de pueblos y gente. Ahora dice en Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Está hablando de una mujer, pero esta mujer no es María porque tiene una característica contraria a María. Ok, por lo menos no es la María de la Biblia. Eso es lo que yo quiero que entiendan. No es la María de la Biblia. Si es la María de la Iglesia Católica, bueno, eso lo analizaremos un poquito más. Pero vamos a llegar a esa conclusión sin dificultad. Dice en el Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto. Fíjate bien. Yo quiero que tú te detengas de razonar en lo que estoy leyendo y le dé un poquito para atrás a la mente. Y vayamos al capítulo 12 en la mente. No te lo voy a leer de nuevo. Si tú quieres, dale para atrás al video para que lo escuche. Pero ahora simplemente ve mentalmente. Recuérdate a dónde huyó la mujer. Dice la Biblia, lo leíste tú ahorita, lo escuchaste que lo leímos en el capítulo 12, que huyó al desierto, donde iba a ser sustentada por 1260 días. Fíjate que aquí en el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Está llevando a Juan en visión al desierto donde fue llevado la mujer en el capítulo 12 y observa lo que Juan mira ahora en el desierto. Y vi a una mujer sentada. ¿A quién vio? A una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjate que en el capítulo 12 la mujer se va al desierto y allá es protegida, ¿verdad? Pero luego más tarde, en el 17, lo llevan de nuevo al desierto y ahora la mujer que él vio que el dragón perseguía, ahora no está siendo perseguida, ahora está sentada sobre una bestia escarlata. Ahora, si es María, como dicen los católicos, aquí tenemos un problema serio, porque estamos diciendo que a María la misma Biblia le está llamando ramera, lo cual no está bien. Porque sabemos que María nunca fue ramera, María cumplió con su deber, fue una mujer muy fiel. Todos los cristianos de corazón, los que somos cristianos de verdad, la amamos porque hizo un buen trabajo, tuvo al Rey de Reyes. Sin embargo, no está hablando de María, pero si fuera como la Iglesia Católica lo interpreta, entonces tiene que decir que es María obligatoriamente, porque la mujer que fue al desierto, en el capítulo 12, si era María, como ellos dicen, también fue María la que huyó al desierto. Y también es María la que ahora se ha vuelto una ramera, según la interpretación católica. Porque lo que estoy tratando de decir es que los católicos tienen un lío tan fuerte en su mente que sin querer maltratan la imagen de María. ¿Por qué? Porque están dando por entendido que María fue una prostituta o fue una ramera, lo cual no es así. Ok, por eso hay que tener cuidado cuando tú interpretas simbología, símbolos, cuando tú interpretas símbolos en las profecías, porque si tú lo interpretas como que son literales, podrías verte en un lío fuerte
y en un problema del cual no vas a salir, en el que están metidos los católicos y están metidos en un problema serio, porque fíjate que yo estoy demostrando que si tú sigues la lógica de ellos, tú dices que María fue una prostituta y no debe ser así. Ahora mira lo que dice el 17:4, dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Fíjate que te está dando vestiduras ahora. Está hablando de una mujer que ahora se está vistiendo. Primero estaba vestida de blanco, con la luna debajo de los pies el sol en su cabeza y una corona de 2 estrellas. Y ahora te está diciendo que está vestida de púrpura, vestida diferente, vestida de colores. Y esto es una alusión clara a la forma de vestir de los dirigentes de la falsa iglesia, o de una iglesia falsa con poder, porque está montada sobre, fíjate que dice que estaba sentada sobre una bestia escarlata ya de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Eso hace alusión a todos los reinos del planeta. Fíjate que dice en el 17:4: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedra preciosa. Está hablando de una iglesia rica o una mujer rica. María nunca fue rica. Y dice: y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Las abominaciones son doctrinas falsas. Eso se puede demostrar con la Biblia. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ve, un misterio. Ellos dijeron los misterios del rosario. Mira aquí los misterios de Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Las abominaciones son todas las cosas que creen los seres humanos que la iglesia principal, católica en este caso, que es de la que hemos estado hablando, patrocina. La iglesia católica patrocina todas las creencias que han sido inventadas a través de la historia, y simplemente le da su apoyo a través de todas las actividades que ellos hacen. Una prueba de eso es, por ejemplo, las famosas fiestas patronales, el rey y la reina de esas fiestas en las que la gente se emborracha y se mata y hacen de todo, se saca dentro de una iglesia, y es la iglesia católica. Y dice en el 17:6: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Cómo es posible que María se embriagara de la sangre de los mártires de Jesús? O sea, lo que está diciendo es que no es María. Eso es lo primero. Por lo menos no es la María del Nuevo Testamento. No se puede interpretar literalmente que es María el capítulo 12, porque tiene problemas a lo largo del 12 y también en el 17, porque el 17 te conecta con el 12. ¿Por qué? Porque te está hablando del desierto. En el 17:15 fue la cita que dije, y me dijo también: las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y es una iglesia. Está hablando de una iglesia. Una mujer representa una iglesia. No voy a continuar más porque ya tengo 1 hora y media en esto, pero una mujer representa una iglesia, y te está diciendo que la iglesia controla muchedumbres, naciones y lenguas. Y cuando tú averiguas cuál iglesia es que califica para que se le designe este título de Babilonia la Grande, pues es la iglesia católica. Ahora nosotros sabemos que la Babilonia en realidad es un montón de engaños dirigido por una iglesia principal, pero no es la iglesia solamente, es un montón de engaños. Y fíjate que te dijo que Babilonia la Grande, madre de las rameras. Entonces tú lo que tienes que ponerte a pensar es lo siguiente: ¿por qué se le llama madre? ¿Cuál es la iglesia que le llaman iglesia madre? La católica. ¿Cuáles son las madre de las rameras? Es porque todas las iglesias que salieron de ella se apartaron de la verdad también, según lo presenta esta profecía. No he mencionado el nombre de denominaciones, pero sabemos claramente que está refiriéndose a todas aquellas denominaciones que salieron de la iglesia católica y que salieron bien al principio en la reforma, pero luego se fueron cada uno por su lado y han agregado a sus maneras de adorar muchísimas cosas que no son doctrinas verdaderas, sino que son cosas falsas, incluyendo malas interpretaciones proféticas. Así es que hemos llegado al fin de este tema. Este es un tema bien interesante. Te di mucha información. Si eres sincero de corazón, no te vas a ofender por todo lo que he dicho. Simplemente vas a analizar. Si entiendes que no tiene sentido, lo vas a poner a un lado, te va a olvidar de eso. Pero si tiene sentido, entonces te vas a dedicar a investigar la Biblia y a cumplir con ella, salir corriendo del engaño antes de que sea tarde. Entonces te invito también para que tú puedas ser partícipe a aquellas personas que están de acuerdo con que este mensaje debe llegar
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Les invito para que copien el link y se los envíen a sus amigos cercanos y lejanos, le hagan su comentario, me le den like y también se puedan suscribir si ese es el deseo después de haber escuchado, y con esto apoyará el canal en su afán por predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una bendición de parte del Dios Todopoderoso, y que en el nombre de Cristo Jesús todo lo que hemos hablado pueda quedar en sus corazones y pueda el deseo de seguir investigando ser despertado en cada mente que me está escuchando. Bendiciones masivas desde el cielo para todos, y será hasta la próxima, donde continuaremos con la segunda parte de este video, que lo trataremos de hacer un poquito más corto, pero incluiremos unas cuantas cosas bien interesantes acerca de María, la María católica, que vuelvo y repito, no es la María, madre de Cristo Jesús. Son dos cosas muy diferentes, pero la mayoría de la gente no se da cuenta. Bendiciones una vez más. Hasta la próxima.